Hoy en día, la sociedad no tiene en cuenta que a este paso que va México con respecto a los abundantes nacimientos que se generan, las muertes repentinas, el incremento de la población en el estado, las personas que migran a otro país con el sueño de poder cambiar sus vidas por una mejor, claramente por la cuestión económica que se vive en México y por los diversos conflictos civiles, al igual los cambios políticos que surgen imprevistamente. Está más que claro que ponen en gran peligro a la sociedad, pero en el aspecto de cambiar nuestra vida cotidiana como la conocemos, pero no está de más tomar en cuenta que esto es fruto de nuestros propios actos que realizamos. Con cambios, me refiero que este paso que vamos gradualmente se irán agotando los recursos renovables y no renovables. Pero ¿a qué se debe esto? Pues verán, principalmente porque entre más población haya, más recursos renovables y no renovables por obviedad se explorarán y de este modo se desgastarán más rápido, pero primero echemos un vistazo a qué se refiere con recursos renovables y no renovables. Con recursos renovables nos referimos a aquellos cuya cantidad puede mantenerse o aumentar en el tiempo, por ejemplo, las plantas, los animales, el agua y el suelo no renovables, y como recursos no renovables se refiere a que existen en cantidades determinadas, no pueden aumentar con el paso del tiempo, por ejemplo, el petróleo, los minerales, los metales y el gas natural. Ahora que ya conocemos la definición de cada uno de estos, podemos comenzar tomando como referencia los datos de natalidad, mortalidad, demografía y migración a partir de estos datos que hemos tomado con referencia desde el año 2015 al 2018, de modo que por medio de los datos adquiridos podamos basarnos para comenzar nuestra hipótesis. Comenzamos con la Demografía, que según el registro del INEGI en el año 2015 había un aproximado de 19.938.473 personas habitando en el Estado de México. Obviamente han pasado 5 años y por ende incrementó la población, pero aún no se ha realizado el conteo. Se tiene planeado que en este año 2020 se haga. Natalidad. En el Estado de México, la INEGI registró alrededor de 2.162.535 nacimientos en el 2018. Mortalidad. En el año del 2018 se produjo un aproximado de 722.611 muertes en el Estado de México. Migración. Según Álvarez M., se estimó que en el año de 2015 cerca de 3,6 millones de migrantes mexicanos ya tienen la ciudadanía de Estados Unidos. Datos que se extraen del Anuario de Migración y Remesas México 2000. Basándonos en estos datos, se planteó la siguiente hipótesis. México cuenta con una inestabilidad de recursos renovables y no renovables. Esto se debe a una inmensa sobreexplotación que se ha hecho por la falta obvia de estos mismos. El agotamiento de muchos de nuestros recursos vitales se verá claramente afectado a consecuencia de su destrucción, fruto de nuestro comportamiento inconsciente por intentar buscar la manera de poder cubrir nuestras necesidades básicas. Esto conllevará a preocupantes problemas. Sin embargo, la inestabilidad será provocado por el crecimiento poblacional en México que se prevé que sea en el 2035. Uno de los recursos que estará en riesgo de terminarse será el petróleo. Si esto sucediera, habría consecuencias de inicios de una crisis, es decir, habría indicios de una inflación de los precios del petróleo y la parálisis del transporte en general. El transporte hechos con látex, escaserías, afectando a los hospitales principalmente, la distribución de comida para que pueda cubrir las necesidades energéticas, a lo que convertiría al gas natural en una fuente de energía imprescindible para el desarrollo económico y el bienestar de las personas en el país, pero tendremos que tener en cuenta que el uso desmedido de este combustible como energía alternativa al petróleo causará un enorme daño al planeta,
en cuestión de altas cifras de contaminación. Otras alternativas serían el biodiesel para el uso de los automóviles. En este produciría a partir de materiales primas renovables. El biodiesel se producirá constantemente y en este hará a partir de aceites vegetales vírgenes y reciclados. Para su uso hay que estar conscientes que se tendrá que hacer ciertas modificaciones técnicas en el motor de los automóviles para que aquellos que los deseen utilizar será modificar el compuesto de la goma y o coches o cauchos de magnitudes, longitudes de circuitos, el combustible. Ello es debido a que el biodiesel, el 100%, tiene la particularidad de disolver la goma. Una de las ventajas de utilizar biodiesel para ese entonces, según el sitio web Planta Biomasa, son las siguientes. No contiene prácticamente nada de azufre, evita el emisor de SOx, lluvia de ácida. Para ese entonces era un aproximado de más de 127 mil millones de personas, los cuales por lo menos un 20% de la población habrá migrado, dejando al restante con un desabastecimiento de bienes. Entonces el gobierno tendrá que ver qué manera podrá salvar las carencias del pueblo mexicano. Se prevé que más adelante la FAO actuará internacionalmente como un foro neutral. En el que se discutirá y se negociará asuntos relacionados a la generación y comercialización, distribución de alimentos en el país, y además brindará servicios y consejería y apoyo al país en vías de desarrollo brindados, información y tecnología necesaria. Se prevé que la producción deberá duplicar un aproximado de 35 años. A consecuencia del hambre, la inseguridad alimentaria se presentará por los problemas del acceso económico ante las restricciones de ingresos de las personas. Descripción del estado prospectivo del agua y agricultura en México. México será una de las primeras naciones que sufrirá por falta de agua. No solo cambio climático, influirá en estas problemáticas también el contaminación y la falta de infraestructura para utilizarla como eficiencia. La mala calidad en que encontrará los acuíferos ocasionará que la población desconfíe del agua y recurrirá al consumo de agua embotellada. En el acceso al agua se convertirá en una fuente de conflictos entre comunidades alrededor de todo México. La producción pesquera en México en los últimos 20 años ha actuado de manera para el 2040. Se registrará una disminución tal como producción de ser toneladas será menos de lo previsto. Sin embargo, 3 años después se registrará una disminución significativa de la producción. La demanda de los productos pesqueros se acrecentará a corto plazo, es decir, un poco producto que quedará será vendido y cifras muy altas. Estado prospectivo de la silvicultura en México. En México, la silvicultura es una actividad del sector primario que consiste en aprovechar los recursos naturales maderables y no maderables de la superficie forestal del país, incluyendo bosques, selvas y matorrales. Si a este paso continúa México antes de llegar al 2060, se tiene previsto que haya una deforestación circunstancial que ponga en peligro a las especies que habitan al área silvicultural. También ocasionará grandes daños. Uno de ellos sería el cambio climático, que se producirá en la zona afectada por dichas deforestaciones. Descripción del estado prospectivo del petróleo en México. En la prospectiva puede identificarse 3 fases. A dicha trayectoria en la primera del 2020 al 2025, la producción se estabilizará en un entorno de 2.6 MMBED. En la segunda, que va de 2025 al 2035, esta decae una tasa media anual del 2.7%. Y en la tercera, el 2030 al 2045, el crecimiento irá disminuyendo a una tasa de 0.6%. Posteriormente, México irá disminuyendo considerablemente
hasta quedar en ceros y tendrá que buscar alternativas para sustituir el petróleo ya que esta es la base fundamental de varios sectores.